Buenas tardes, sean todos bienvenidos al noveno y último evento que hemos organizado para celebrar los 90 años del Ateneo de Caracas. Y para nosotros es un grandísimo placer contar con la presencia de Bélgica Rodríguez, quien nos va a hablar, bueno, sobre todo de los años 50, 60 y 70 de la época del Ateneo de Caracas, donde ella comenzó a trabajar. Ella trabajó en el Ateneo de Caracas desde 1964 hasta 1972. Es historiadora, investigadora, crítico de arte, curadora, docente, especialista en arte latinoamericano, venezolano e historia del arte. Es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela y doctorado summa cum laude en Historia del Arte y diplomada en Museología en la Universidad de la Sorbona de París. Fue directora de la Galería de Arte Nacional y del Museo de Arte de las Américas en Washington. Ha sido elegida presidenta honoraria de por vida a AICA, la institución AICA, capítulo Venezuela, miembro del Círculo de Escritores, profesora fundadora de la Escuela de Artes de la Central. Y bueno, ha dedicado su vida profesional a la docencia universitaria dentro y fuera de Venezuela, a la gerencia y asesoría de museos, curaduría de exposiciones, escritura de libros, con 56 libros publicados. Cuenta además con 2.000 textos para catálogos, revistas especializadas y periódicos. Ha tenido reconocimientos, muchos reconocimientos, entre ellos recibió la Orden del Imperio y la codiciada Orden Única de la Universidad Central de Venezuela por sus méritos académicos. Así que se le considera destacada crítico e historiadora del arte de América Latina y colabora frecuentemente en revistas especializadas y artes plásticas. Y bueno, ella nos va a contar ese capítulo tan hermoso de esa época del Ateneo de Caracas, en la que los artistas plásticos siempre estaban a la orden y dispuestos a todo, y no solamente hacían sus exposiciones, sino que eran diseñadores, por ejemplo, hacían las escenografías de algunas obras de teatro, o hacían el vestuario de obras de teatro, o de óperas, o hacía el diseño gráfico en la revista Papeles. Hacían subastas cuando el Ateneo necesitaba dinero, o sea, eran solidarios, pero sin tener que dudarlo. Así es que, bueno, bienvenidos y, bueno, Bélgica, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Vilma, en verdad me emociona mucho conversar sobre ese periodo de mi vida poco conocido en realidad. Bueno, yo tengo muchos periodos como todo el mundo, ¿verdad? No conocidos de su vida, pero mi paso por el Ateneo, primero voy a hablar de mi persona, fue muy importante, fue definitivo en mi vida, definitivo. Cuando llego al Ateneo en febrero de 1964, yo acababa de llegar de 2 años fuera de Venezuela, entre Moscú y París, y me encuentro, bueno, buscaba trabajo como secretaria, y un día en el Universal encuentro un aviso que decía, daba un teléfono, se busca secretaria, se reciben, las entrevistas son tal día, y bueno, me preparé y me fui. Bueno, después de una grandísima tarea de buscar, de lograr que el teléfono estuviese desocupado, la persona que me atiende, que por cierto era Luis Sardi, quien ya yo conocía porque yo había trabajado en teatro antes de ese periodo fuera del país, y me dice, bueno, no, el doctor Guevara lo recibe a las candidatas hasta el día. Bueno, como
yo llegué allí, bueno, buscando trabajo, por supuesto, me diferenciaba totalmente de las personas, de las jóvenes que estaban buscando trabajo, aunque yo era bastante joven, tenía 22 años, y bueno, veo unas mujeres lindísimas, unas muchachas vestidas de amarillo, peinadas de peluquería. Yo tenía ya el corte este garzón, cortico, no tenía cabello en la cabeza, me había cortado la gran melena. Y, en fin, ahí comienza una historia. ¿Quién me recibe? Es Roberto Guevara. Y me explica qué es lo que hay que hacer. Roberto Guevara también estaba recién llegado de París, muy amigo de Inocente y Antonia Palacio. Eh, y luego, mira, allí, esa que está ahí al lado de Rafael Pineda, esa soy yo, con el corte y una franela blanca, ¿no? Y el mismo corte que todavía tengo. Está Inocente, está Rafael Pineda, no está propiamente la comisión, está el grupo de personas que iban a formar Miguel Arroyo, Roberto Guevara, Inocente Palacios, para 1965. En 1964 es un momento importante. Cuando yo voy y sí, entro bueno, Roberto Guevara tuvo una entrevista increíble. Recuerdo que a última hora le dije, doctor Guevara, si yo no gano este concurso, me gustaría ser su amiga, porque realmente era cautivador. Era un personaje extraordinariamente inteligente y sensible. Y luego, mm, bueno, yo regresé a mi casa, ya vivía con Vidal, venía de la escuela de biología y bueno, estoy allí, pero era una gran lectora y me pongo a trabajar un poco sobre la historia del Ateneo, esperando a que me llamaran, si era que me llamaban para decirme sí o no. Me voy con Vidal para la playa, una casa en Macuto que tenía su familia, y bueno, cuando llego a Caracas, me dicen sus amigas, sus hermanas te han llamado del Ateneo, por favor comunícate con ellos, y Roberto me dice que yo había sido seleccionada para el cargo. El cargo era de secretaria coordinadora y ese fue un cargo increíble. Ahí está Roberto, gran poeta, poco conocido como poeta, más conocido como crítico de arte y curador. Él, bueno, en fin, estamos conversando y me pongo a leer un poco cómo era el Ateneo. Ya yo lo conocía, por supuesto. Yo conocía el Ateneo desde 1958 porque estaba de una manera ligada a la actividad cultural, pero no ejerciendo ningún cargo ni ninguna actividad, pero sí como una necesidad intelectual, espiritual, junto a Vidal, que también le gustaba el teatro, le gustaba, leíamos mucho, estábamos compenetrados en esta necesidad intelectual de leer, de ir al teatro, íbamos a la zarzuela, íbamos a los museos, etcétera. Y entonces leo que hay que entender, hay que leer un poco desde 1931, comienza la actividad en el Ateneo, esta actividad de exposiciones, y era una actividad, digamos, muy intensa en realidad. Ahí expone por primera vez, bueno, expone Tito Sala, Francisco Narváez, exponen todos los jóvenes en el 31 que se perfilaban como los grandes artistas de las próximas décadas. El Ateneo funcionó en el sentido de la plástica, como en otros aspectos, en la música, y la gran época del teatro comienza a finales, en el año 58, cuando eh, María Teresa asume la presidencia del Ateneo. Fue comienzo a leer todo esto y digo, caramba, porque a mí me interesaba, era las artes plásticas en realidad. Bueno, me interesaba todo, me interesaba el teatro, y me metí al teatro, bueno, hice de todo, escribí algunas cosas, en fin, andaba buscando el eslabón perdido en este mundo alejado de la ciencia, cercana a la ciencia por Vidal Rodríguez Lemoine, pero
y porque había estudiado año y medio en la escuela de biología, pero nada, eso fue todo. Llego y me encuentro con un, con unas dos salas hermosísimas. Yo me ocupaba de organizarla. Yo era como jefe de programación, digamos, ¿no? Los conciertos para la juventud que organizaba eh, eh, Aura Sarabia, la mamá de Tania, una mujer increíble, ella los organizaba y yo los coordinaba, digamos, que todo estuviera en orden, que el piano estuviera afinado, que el piso estuviera limpio, que hubiese ramos de flores en algún sitio. Eso lo hacíamos entre María Teresa. María Teresa era una mujer que nos la arredraba nada. Si había que limpiar el piso, ella lo limpiaba. Si había que ir a comprar un cloro para limpiar una poceta, ella lo mandaba a comprar. A mí me impresionaba su capacidad de conserje, digamos, entre comillas, porque también yo era una especie de conserje. Bueno, una vez me tocó limpiar la gran araña que estaba en el centro y ya yo era coordinadora. Bueno, comienzo allí y el Ateneo era un centro verdaderamente, pero era extraordinario en cuanto a la difusión cultural. Era productor de cultura, consumidor de cultura y algo muy importante, al lado de la gente muy joven. Allí con los conciertos de Aura se presentaban con pianistas, violinistas, grupos, tríos, cuartetos de viento, porque de gente muy joven también. Y también al lado de ellos estaban los grandes maestros y las grandes fiestas que se hacían. Nosotros cortábamos las ramas de los árboles, de las plantas que estaban fuera en el jardín para decorar. Y ahí estábamos todas. Esa era una junta directiva impresionante. Estaba Josefina Julián de Palacios, estaba Blanca Álvarez, que se ocupó de armar la biblioteca del Ateneo, una biblioteca absolutamente imprescindible. Estaba Santiago Magariños, estaba Rafael Pineda, estaba Horacio Peterson, gran constructor y desarrollista del arte del teatro en Venezuela, y eso no lo puede negar nadie, que Horacio fue uno de los importantes hombres de teatro en Venezuela. Bueno, yo viví todo eso, estaba ahí en el Ateneo, y estaba Román, todo el grupo de Román, Isaac, José Ignacio Cabruja se presentaban. Román, recuerdo que tenía una oficina detrás de la oficina principal, era una especie de pequeño cubículo, y él le dieron ese cubículo para que escribiera. Y recuerdo que le dieron una beca, digamos beca entre comillas, para que recortara los avisos de periódicos, las noticias culturales que interesaban al Ateneo. Allí fue, bueno, allí vimos la quema de Judas, todo eso financiado por el Ateneo, aunque él diga que no, pero eso fue así. Porque además lo viví, es decir, estaba ahí, es decir, veía todo lo que estaba pasando en el Ateneo, y en las tardes se reunía, bueno, el gran grupo intelectual del país, Orlando Araujo, Lucila Velázquez, Adriano González. Bueno, era una cosa que Miguel Otero venía a las 5 de la tarde, entonces yo no me quería ir a mi casa porque era así como una conferencia magistral de los hombres más celebrados en la literatura venezolana. Y un día llega María Fernanda Palacios, que estaba estudiando letras, y yo le pregunto, ¿cómo era eso? ¿No? Es decir, y todo eso fue definiendo que yo cayera en la escuela de letras. Porque, bueno, me sometí a unos exámenes de orientación profesional, porque decía, lo que seleccione tiene que ser eso, pero algo que me guste mucho. Y por supuesto era leer. Yo llego a la escuela de letras ya con un bagaje de lectura bastante fundamental, porque Vidal éramos en ese momento lectores juveniles, bueno, terriblemente eh, obsesivos. Y nos leíamos un libro, una novela cada fin de semana, y la discutíamos
durante la semana en nuestros encuentros con los amigos y con un grupo que yo tenía, que era de la Escuela de Artes, donde estaba Roberto Machado, Raúl Esteves, Estela Godber y yo. Y allí hablábamos de literatura, de política, y todos prácticamente pertenecíamos a la Juventud Comunista. Bueno, estamos en el Ateneo y veo, cuando comienzo a leer, veo que desde 1931 se inicia una gran actividad expositiva en el Ateneo, con exposiciones increíbles de el maestro Francisco Narváez, de Marcos Castillo, bueno, en fin, una serie de artistas que son los protagonistas del inicio de la modernidad en la escultura, como el maestro Narváez, y en la pintura, también, por supuesto, una pintura bastante local, pero pero fundamental en lo que va a pasar posteriormente. Hay exposiciones grandes exposiciones, y el Ateneo tiene un apoyo muy importante de artistas plásticos que siempre estuvieron allí. Y ya en el 58, la Escuela de Artes Plásticas la colocan detrás del Ateneo. Y eso era una cátedra. Miguel Arroyo venía a las tardes a tomar café en el café de Eduardo, que era el que llamábamos, que estaba en el teatro, y nos juntábamos todos a oírlo hablar. Los estudiantes de la Escuela de Artes, yo me sentaba con él, me acuerdo que el gran provocador Rolando Peña siempre discutía y todo sí, pero era algo que yo nunca volví a vivir, esa vida que tuve en el Ateneo. Comienza en 1964, está Roberto, estoy yo, se arma hay algo que es fundamental, que además como es parte de mi investigación y de mis intereses, que la promoción de la escultura, del proyecto, digamos, tridimensional en el país, se inicia en el Ateneo y en la Galería G de Subero, caramba, se me olvidó. Entonces, de Gisela Subero. Allí el Ateneo hizo unas exposiciones, salones de jóvenes, y también es la primera vez que hay en una institución privada, vamos a ponerlo entre comillas, un llamado, una invitación a los artistas a participar en exposiciones colectivas, en salones, vamos a ponerlo también en comillas, salón de jóvenes artistas, con premios. Primero fueron de 1.000 bolívares, después se dividió en 3 categorías: escultura, pintura y grabado, o pintura, escultura y grabado, con 500 bolívares cada uno. Y bueno, y la convocatoria era fenomenal, porque uno ve la cantidad de artistas que participan allí: Osvaldo Viga, Omar Carreño, Jacobo Borges, todo lo que después vamos a conocer en los años 60 como la gran generación de los años 60. Alejandro Otero, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez. Es increíble cómo ahí podemos tener una información sobre la historia de la plástica en Venezuela a partir de los archivos del Ateneo de Caracas. Pasa el tiempo. Reverón tuvo la primera exposición que se le hace a Reverón, se le hace en el Ateneo de Caracas en los años 30. Esta es una década 30, 40 y 50 muy activa en cuanto a la actividad expositiva y la presentación de artistas y salones de jóvenes. Entra María Teresa en el 58 y por supuesto continúa esa vocación del Ateneo de darle cabida a las jóvenes generaciones, tanto al lado, y poner a confrontar y digamos a dialogar jóvenes artistas con artistas ya mayores, para darle una nomenclatura. En 1964, Roberto Guevara, que era poeta, crítico de arte, filósofo, llegado de París, muy sensible, gran
gran pluma para escribir sobre arte, se inician entonces las exposiciones con curadurías. Se inician las exposiciones, en esa época de antes del 58 también había, por primera vez habían catálogos, invitaciones. El Ateneo supo hacer las cosas debidamente, bien. Roberto entonces se dedica fundamentalmente a las artes plásticas y había una sala de dos salas que hacían una L en la planta baja del Ateneo, magnífica, con una iluminación extraordinaria, donde él comienza a hacer a curar exposiciones con tanto colectivas como se inicia un proceso de exposiciones permanentes seleccionadas por una comisión de artes plásticas formada por Inocente Palacios, Miguel Arroyo y Roberto Guevara. Esta comisión juega un papel fundamental, no solo en el Ateneo, sino también en el país, porque hubo exposiciones que venían de fuera y también ellos la curaban y participaban en la selección. Yo me entro definitivamente ese periodo está muy ligado a mi vida, pero absolutamente ligado a mi desarrollo posterior como crítico de arte, que me voy a Europa a estudiar historia del arte. Ya había salido yo a inicio de escuela de letras estando en el Ateneo. Entro a trabajar estando en el Ateneo. Incluso todavía no había hecho ningún curso importante académico en artes plásticas o historia del arte, sino solo lo que ya había aprendido por mi cuenta. Y luego la comisión se reunían dos veces al año, y a mí me tocaba recibir las solicitudes, las aplicaciones, y hacerle digamos, un informe a la comisión de lo que había llegado, presentárselos. Y eso fue una grandísima escuela, fue increíble, porque cuando se abrían los salones, había solicitudes, envíos de todas partes de Venezuela. Se competía con todos los otros salones que estaban aquí. Claro, la visión de futuro, la visión de contemporaneidad, de presente de esta comisión, de Miguel, de Inocente y Roberto, llevaba más allá. Entonces, Roberto fue fundamental en la invención de títulos y de contenidos de lo que iba a pasar en ese año. O sea, eran dos exposiciones fundamentales. Por ejemplo, recuerdo la exposición de Orígenes del Arte Cinético, ya en los años finales de los 60, que me tocó casi curarla. Si yo hoy pienso lo que hice para esa exposición y digo, bueno, pero lo que hice fue una curaduría, porque visité a Carlos Raúl Villanueva, visité coleccionistas privados para reunir obras de Joseph Albert, de Theo van der Schuur, de Jean Art, de Julio Lepage, de Soto, Cruz Diez, y grandes figuras de Tinguely vino también, de Vasarely, que ya conocido por el trabajo que se había hecho que había hecho Carlos Raúl Villanueva en la universidad, en la ciudad universitaria de Caracas. Esta fue una de las exposiciones más visitadas que hubo en el Ateneo. Algo importante es que los bazares de Navidad. Los bazares de Navidad me tocaba a mí organizarlos. Yo llamaba a los artistas y ahí llegaban sobre todo los ceramistas, ¿sí? Y convocábamos a nombre del Ateneo a las embajadas a que llevaran sus productos, digamos, nacionales, y ahí todas las embajadas respondían al Ateneo. El Ateneo tenía un sitio en la sociedad cultural, intelectual de Venezuela muy sólido, que cualquier llamado que hiciera María Teresa a la junta directiva
bueno, era atendido inmediatamente por artistas, por embajadores fuera y dentro de Venezuela, por grandes intelectuales locales, artistas. Por ejemplo, en el año 31 trabaja Alfredo Bulton con el Ateneo, como un joven crítico de arte. Entonces, bueno, todo eso para mí fue, bueno, tengo que hablar de esto porque me, fue mi vida, fueron 7 años, 8 años en el Ateneo que yo definí de estudiar en la Escuela de Letras y definí mi vocación hacia la crítica de arte ya como profesión. Yo dejo el Ateneo en diciembre de 1971 y viajamos a Europa, digo, Vidal, mis 2 niños pequeños y yo nos fuimos a Londres. Necesitábamos hacer los posgrados. Ya yo me gradué en la Escuela de Letras en el Ateneo. Tengo 2 hijos en el Ateneo. Es algo que yo ahora lo pienso y digo, pero como hice todo, y además dábamos la vida, llegábamos temprano, yo iba rapidito al mediodía a recoger a los niños en el kinder y salía, pero vivía ahí mismo, que si habíamos localizado, vivíamos en un apartamento cerca del Ateneo y cerca de la UCB. Hacíamos una triangulación que nos permitía movernos rápidamente y bueno, Caracas era otra cosa, ¿no? Con menos turbulencia y mucho más amable. Bueno, las exposiciones, siguen las exposiciones, estas exposiciones permanentes, estas exposiciones temporales, exposiciones que se le daba un tiempo, con catálogo, con aviso de prensa y además cócteles, se llenaba el Ateneo de amigos que no es que iban a tomarse un trago o una copa de vino, no, iban por el interés de lo que presentaba el Ateneo porque era de absoluta calidad, porque esta comisión fue muy, muy exigente. Se recibían las solicitudes de toda Venezuela, yo las organizaba, había reunión, las presentaba y ellos la discutían. Vi cosas que hoy no estaría de acuerdo con lo que hicieron, pero bueno, en esa época no podía decir nada. Son anécdotas internas de vida. Y ellos definían las exposiciones. Con Orígenes del Arte Cinético lo define la comisión en pleno, porque en los 60, mediados de los 60, bueno, Soto venía, Cruz Diez también estaba, aunque no era famoso como Soto, que ya había participado en la exposición del 55 en la Denise René, y bueno, entonces era algo fantástico. Era una escuela, era una academia, y como les decía, en la tarde, a las 5 comenzaban a llegar los grandes, bueno, yo recuerdo a Salvador Armendia, gran amigo que después todos fuimos grandes amigos, que, bueno, tenía un sentido del humor extraordinario, una sencillez maravillosa. Orlando Araujo, que después fue mi profesor en la Escuela de Letras, y conversaban sobre literatura, y yo, por supuesto, los oía allí al lado en un escritorio, tratando de hacer una carta, pero no, a mí me interesaba lo que ellos decían, porque la carta la podía hacer, responder esa carta, esa comunicación lo podía hacer después. José Ignacio Cabrujas, Román Isaac, era algo que Deisil Romero, y Miguel Otero. Miguel no fallaba en los días a las 5 de la tarde estar allí, y por supuesto le tenían siempre su whisky. Era un sitio también de recogimiento, porque la casa era mágica. Esa casa era mágica. Esa casa tenía una atmósfera extraordinaria. Esa era una casa que uno se sentía de pronto como en otro planeta. Y todos los que llegaban pues tenían la misma sensación. Se hacían estos cócteles junto a María Teresa. Organizaba yo los grandes porrones llenos de
de flores, pero todo del jardín, porque no había dinero para comprar flores de fuera. La decoración era nuestra, la iluminación era nuestra, y los agasajos pues los organizábamos más o menos. A veces ellas traían, Blanca Álvarez traía unas cruditas, la señora Josefina Palacios traía grandes bandejas de sanduchito. Era algo muy familiar, pero además de familiar, era de mucha aristocracia. Aquello era bello, pisos pulidos. Todo el que entraba allí tenía que ver aquella casa esplendorosamente bella y con unas exposiciones y unos eventos internacionales fabulosos. Se recibieron exposiciones fuera de las embajadas, pero eran muy selectivas. Es decir, la comisión no aceptaba ninguna exposición que no tuviese los estándares de calidad que se exigía para exponer en el Ateneo. Y eso le dio una credibilidad extraordinaria dentro de la comunidad artística venezolana y extranjera. Recuerdo, por ejemplo, exposiciones como Presencia 70, 71, Presencia 68, con un grupo de artistas que eran seleccionados. Entonces había curaduría, porque eran artistas seleccionados. Primero fue un grupo grande, después fue un grupo de 5, y ya para el 70-71, fueron 3, cada uno de ellos, Inocente, Miguel y Roberto, seleccionaban a un artista, y eso daba un prestigio increíble, que wow, lo seleccionaron, me seleccionaron la Comisión de Artes Plásticas. Otra cosa que es importante destacar, y también, bueno, fue parte de mi vivencia, las invitaciones que se hacían a escuelas de arte del interior. Alumnos ya que estaban saliendo de esta primera formación, digamos, pedagógica, de su primera 5 años de la escuela, y hubo, por ejemplo, exposiciones de la Escuela Armando Reverón de Barcelona, con Pedro Báez al frente, director, de la Escuela de Lara en Barquisimeto, con Simón Guberner de la Escuela Julio Arrega de Maracaibo. Y una de esas exposiciones sale, por ejemplo, artistas, como el grupo que llamábamos en esa época de los 80, como un grupo muy joven, Edison Parra, Carmelo Niño, Ángel Peña, Henry Bermúdez, que, bueno, exponen en el Ateneo y están en Caracas. Muchos de ellos, después de esas experiencias, se vinieron a vivir a Caracas. La otra experiencia fundamental, comencé yo a entrar en esa onda, ese remolino creativo maravilloso con las conversaciones en el café de Eduardo, porque así lo llamábamos. En un principio se llamaba Café del Ateneo, pero después se comenzó a definir como Café de Eduardo, que, bueno, en fin, todo el mundo conocía a Eduardo. Y las conferencias que en ese café impartía Miguel Arroyo, hablaba de arte y se remolinaban todos los estudiantes de la escuela que estaban detrás del Ateneo, y por supuesto yo también me sentaba para agarrar aquella maravilla de conversación, sin ser una lecture, una conferencia magistral, pero es una conversación entre amigos donde se aprende más que en una conferencia magistral, porque está hecha en un tono amigable, en un tono de cordialidad y en un tono estrictamente de calidad. Bueno, pasaron muchas cosas en esos años 60. Yo entro en el 64, está Roberto después se va, estuve con Ludovico Silva durante un tiempo, pero Ludovico no se ocupó. Entonces, cuando llega Ludovico, yo me ocupo más de la galería. Yo organizaba los bazares de Navidad, donde exponen sobre todo las ceramistas, Tecla Tofano,
mm, Reina Herrera, Colette de Lausanne, un grupo importante que luego se van a convertir en las grandes escultoras Noemí Márquez de la cerámica, ¿no? Ese Ateneo fue un portaavión, digamos. Todas las exposiciones del Ateneo sirvieron de portaavión para toda la gente que exponía allí. Una exposición que recuerdo mucho y que causó muchísimo impacto fue la exposición del autobús. Yo me pongo así como protagonista de esa exposición, porque cuando Ibrahim Nebreda, Sigfredo Chacón y William Stone presentaron a la comisión la exposición del autobús, bueno, porque eso no se había visto en realidad, aun cuando Serpa y otros artistas conceptuales habían expuesto en el Ateneo, pero habían expuesto dibujos o pinturas, pero esta exposición marcó un hito en esa trayectoria que traía el Ateneo de apoyar las nuevas vanguardias, de apoyar los nuevos lenguajes. Y el autobús, nunca lo olvido, ellos trajeron un autobús en pedazos, se lo colocaron en una de las salas y era así como fue un símbolo, digamos, para, bueno, la soledad de las personas, la precariedad del usuario del autobús con un radiecito que tocaba salsa todo el tiempo y a mí me volvía loca, pero y unas figuras. Hay una foto por allí donde están ellos tres en el autobús y cada vez que me encuentro con Ibrahim me Nebreda lo recordamos, pues, porque eso fue inolvidable. La cantidad de gente que fue a eso, y además también otras nuevas tendencias, como la primera exposición que se hace sobre el expansionismo y Omar Carreño como líder de esa nueva tendencia, se hace en el Ateneo. Y hay una exposición ahora se me olvidó el nombre, pero de todas estas, de los performances, expone, no puede ser. ¿Ah? Bueno, todo el grupo, Rubén Núñez expone allí su holografía, estaba comenzando prácticamente después de de participar en la exposición. Entonces, lo que recordaba era una exposición de Antonieta Sosa, que por primera vez se veía en Caracas, y ella, recuerdo que sacó una de las obras y la llevó hasta como en entierro, como en funeral, hasta la plaza de la plaza de los museos, y allí la rompió, ¿no? Y bueno, el gentío alrededor celebrando aquella especie de broma que hacía, pero era algo muy serio. Era algo muy serio porque era parte de un conceptualismo fundamental que desarrolla después Antonia Sosa. Luego los de Diego fue otro, Diego Barbosa. En fin, fue una actividad impresionante que yo viví hasta diciembre de 1971. Bueno, como les dije, ya en enero del 72, me aceptan en la Universidad de Londres y a Vidal también, y nos vamos y pasamos 7 años fuera. Yo pertenecía a la junta directiva de entrar como secretaria, pasar a coordinadora, asistente de Roberto Guevara. Roberto Guevara para mí fue muy importante, lo conocí muy bien, fue mi amigo y todo su discurso sobre arte definió en mí una personalidad como crítico de arte a la vez que al lado de Inocente Palacios y Miguel Arroyo. Pero como yo estaba al lado de Roberto todo el tiempo y lo oía hablar y éramos grandes amigos, entonces, bueno, aprendía, estaba en esa fase casi de formación primaria dentro del arte, y bueno, eso fue mi base para que me aceptaran en el Cultural Institute of Art de la Universidad de Londres.
no sé, Vilma, sí, yo lo que pasa es que me emociono mucho con esto, porque Sí, no, no, yo no te quería interrumpir porque está de verdad demasiado sabrosa todas las anécdotas. Y yo no sabía, me estoy enterando, que entonces tú definiste tu vocación hacia las artes visuales fue ahí en el Ateneo. Eso me parece maravilloso. sí, eso fue fundamental en mi irme a pasar a la escuela. Yo andaba buscando e incluso para dónde ir. Yo no quería volver a la escuela de biología porque no, ahí no iba, no estaba conmigo esa. Vidal sí, Vidal al final se graduó de biólogo y trabaja como investigador, etcétera, todo, pero no sé, yo me sometí a unas a exámenes, digamos, a unas pesquisas de orientación profesional con el doctor, el profesor del Olmo, el papá de Rosita del Olmo, la esposa de Ludovico, que Ludovico me mandó para allá porque yo estaba así entre, ¿qué hacía? Yo no quería derecho, yo no quería nada, yo no sé, y caí en la escuela. Y allí, bueno, en el Ateneo me gradué, el Ateneo me dio a mí todo. Qué Eso fue un maravilla. periodo de 8 años que me dio todo, y yo le di todo y le agarré todo, porque esa es la solución de la vida. Yo estoy en un sitio, lo doy todo, pero también agarro todo lo que me puede dar esa institución o esa experiencia o lo que sea. A mí me parece maravilloso y me encanta que la gente conozca, que todos conozcamos esas historias tuyas. Bueno, yo brevemente voy a hacer un recorrido de lo que pasó después. Pero después de todas esas historias que tú has contado, más esa época tan fundamental, esa época fue fundamental, no solamente en el Ateneo, sino en las artes visuales de Venezuela. Bueno, y además a la gente, todos esos intelectuales y esos pensadores que estaban alrededor del Ateneo eran todos una maravilla. Entonces, bueno, tumban la casa del Ateneo porque deciden realizar el edificio. Entonces ahí hubo varios años como un bache pues en la parte de las artes visuales y prácticamente de muchas actividades del Ateneo mientras construían el edificio, porque bueno, mientras tanto, los pocos que quedaban del Ateneo compartían el edificio pequeño de rajatabla. Entonces ahí convivíamos los de rajatabla y los del Ateneo, hasta que, bueno, llega por fin 1983, marzo de 1983, y se inaugura el edificio del Ateneo de Caracas. Entonces, eso fue un año y unos años llenos de mucha emoción, porque era una etapa nueva, con otros espacios, había mucho sueño, mucho futuro. Recuerdo que cuando los espacios cálidos se inauguran en abril de 1983, pero no en la sala propiamente de los espacios cálidos, porque en ese momento había un convenio con la Galería de Arte Nacional y estaban los espacios alternos. Entonces allí hicieron con Luis Ángel Duque, lo diría Luis Ángel Duque, ahí hicieron una serie de exposiciones y mientras tanto, en los espacios cálidos hicimos las primeras exposiciones en lo que era lo que es la sala de arte Margot Benacerraf, que en ese momento estaba vacía, porque para llevar a cabo y construir la sala Margot Benacerraf pasaron años mientras se compraban las sillas, se recaudaba el dinero. Entonces nosotros utilizamos ese espacio como galería. Entonces lo inauguramos con una exposición que tenía que ver con el Festival Internacional de Teatro de Caracas, pero realmente la primera exposición que hizo la Galería de los Espacios Cálidos fue una de Gabriel Morera que se llamaba Zapatos Celestiales, Cultivos de Cera, que entonces se unió además con una serie de performances con los poetas y se invitaron a los protagonistas del Techo de la Ballena que estaban vivos, que si Caupolicán Valle, Salvador Garmendia, llegó Vicente Gervasi con un paraguas. Se hizo todo un performance del Techo de la Ballena porque además coincidía la exposición con la fecha del Techo de la Ballena, etc.
Bueno, luego cuando pasamos ya a la sala propiamente dicha, una de las características que además el director era Enrique Hernández de Jesús, era, digamos, que se le diera espacio a los artistas jóvenes, a los artistas más jóvenes, pero que también se le diera espacio a los más consagrados, o sea, que hubiera esa alternancia, pero que siempre darle la oportunidad a los artistas jóvenes. Yo recuerdo que de los artistas jóvenes que por allí pasaron, bueno, estaba Javier Telle, por ejemplo. La primera exposición que hizo Javier Telle la hizo ahí en los espacios cálidos. También expuso Boris Ramírez, ya va que tengo aquí perdido, se me fue, Dios mío. Bueno, fueron varios artistas jóvenes, estuvo Susana Mundaraín, Ligi Talmor, Ángel Vivas Arias. La última exposición que realizó Ángel Vivas Arias fue aquí en Venezuela, fue la que hizo en los espacios cálidos. Tuvo Luis Romero, Edgar Álvarez Estrada, José Abreu, Juan Iribarren. Y bueno, de los artistas así, bueno, que eran medianamente conocidos, bueno, también estaba, por supuesto, que estaban comenzando Susana Mundaraín, Ligi Talmor, ¿no? Y bueno, entre los consagrados estaban, bueno, como les dije, o de los más reconocidos con mayor trayectoria, estaba Mario Abreu. Mario Abreu hizo varias exposiciones allí, Osvaldo Vigas y Marius Natterman, que hicieron una exposición en conjunta sobre los paisajes andinos. Una exposición que fue un acontecimiento que se llamaba Jacobo pinta a la camerata y la camerata le toca a Jacobo, que fue todo un performance, pero que de ahí salieron unas obras, que mientras la camerata renacentista le tocaba a Jacobo, todos vestidos como renacentistas, Jacobo los pintaba. Y de ahí salió una exposición maravillosa. La inauguración de esa exposición fue justamente los últimos cuadros, los últimos retoques, la camerata tocándole a Jacobo y Jacobo tocándole a la camerata, ¿no? También tuvo muchas veces Luisa Richter, estuvo Azalea Quiñones, bueno, cantidad de artistas. Tenía la particularidad el catálogo de las exposiciones, no eran los catálogos normales, eran unos catálogos perecederos, pero que tenían la particularidad de que si el ciudadano, o sea, si alguien de Venezuela no podía ir a la exposición, tenía su catálogo de la exposición que se inauguraba en los espacios cálidos. ¿Por qué? Porque salía encartado en el Nacional. Entonces era, a nivel de promoción y de difusión, fue un elemento, bueno, que se le ocurrió a Enrique Hernández de Jesús, sobre todo eso, era de difusión, de promoción, y eran patrocinados por empresas varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estaba el catálogo de Gabriel Morera con la exposición Luna Express. Entonces salía la programación de las próximas exposiciones, y adentro, bueno, fotos, textos que sí de Carlos Contramaestre, de Maritza Jiménez, y bueno, así eran particularmente todos los catálogos. Le llegaba a la gente a su casa los domingos con el periódico El Nacional. Por ejemplo, de Paolo Gasparini, que los Fundarte fue uno de los patrocinantes, Natalia Critchley, Natalia Critchley fue una de las también, su primera exposición en Venezuela fue en los espacios cálidos. Bueno, y así, todo eso fue hasta 1988, porque a partir de ese momento hubo un cambio
en la concepción de lo que iba a ser las exposiciones de los espacios cálidos. Entonces se creó una comisión también que estaba conformada por Manuel Espinosa, por María Di Mase, por el Carmen Rame, que era directora artística en ese momento, y yo, que estaba en representación de los espacios cálidos. Ya Enrique Hernández Jesús no estaba ya en los espacios cálidos. Entonces se organizaron una serie de exposiciones que eran temáticas, donde se unía a la literatura y a la plástica en un siglo. Por ejemplo, hicimos una exposición, se llamaba Un siglo de flores. O sea, se hizo una recopilación de artistas que abarcaran desde un siglo en la historia de las artes plásticas venezolanas, y luego se escogía a unos escritores que también hubieran tocado ese tema a lo largo de un siglo. Además de las exposiciones, se publicaron unos libros que fueron diseñados por ABB Taller de Diseño, que ganaron premios. O sea, ya aquí sí existía el catálogo, existían libros, existían agendas, existían calendarios, y por supuesto eran patrocinados por el Banco Unión, por el Grupo Unión. Y bueno, contamos por supuesto con curadores, donde siempre estuvo presente Anita Tapias, y también con escritores que hacían la curaduría. Por ejemplo, este fue el segundo proyecto que se hizo temático, que era Mares, que también el mar como tema en la plástica y en la literatura venezolana. Y luego hicimos que era La piel en la mirada, que trata del desnudo femenino en la literatura y en la plástica venezolana. O sea, siempre se hacía, por supuesto, la exposición con todas las obras presentes, y luego se hacía el libro, y el libro se regalaba. El Banco Unión hacía como regalo corporativo, pero quedaba eso para la historia de las artes visuales, esa investigación. Francisco de Antonio fue también otro gran colaborador en la curaduría. Antonio López Ortega, Rafael Arraiz, Lucas, hizo también Gabriel Jiménez Imán. Y bueno, digamos que ese fue otro paso, bueno, que fue totalmente opuesto a lo que se venía haciendo, más riguroso, y bueno, siempre en contacto siempre que se me olvidó decirles, hubo intercambio y colaboración entre la Galería de Arte Nacional y el Ateneo de Caracas. De hecho, trabajamos con un maravilloso equipo conformado por Camilo Betancourt, Anita Tapias, José Cesarino, que en esa época hacía montajes, Valesca Belisario y Carolina Arnal, que siguen trabajando con nosotros hasta el día de hoy y son grandes amigos. O sea, eso fue una época maravillosa, porque era la época en que la cultura, la etapa de la cultura más florida, los años 80, fue una época maravillosa a todo nivel, y estábamos en pleno corazón cultural de la ciudad. La Galería de Arte Nacional estaba en su mejor momento, el Museo de Bellas Artes en su mejor momento, el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver en su mejor momento, nacían nuevas galerías. Eso fue de verdad, me pasa lo mismo que a ti, Bélgica, me emociono, porque fue una época demasiado maravillosa, y bueno, me pasa lo mismo. Yo en esa época estaba formándome, yo estudiaba en la Escuela de Artes de la Central y trabajaba, entonces yo estaba como una esponjita, bueno, absorbiendo todo, aprendiendo de todo, y bueno, a partir de ese momento con el trabajo con el Grupo Unión, y después ellos me llamaron para formar el Espacio Unión, el Centro Cultural del Banco Unión. Entonces, bueno, me alejé un tiempo, pero sé que después vino Elsa Perici,
y Paola, ay, se me olvidó el nombre, Dios mío, la otra persona que vino a coordinar la sala, se me pasó ahorita, tengo un lapso. Bueno, después, ya en los últimos años, antes de que nos quitaran el edificio, la galería, cuando yo regresé, la galería ya la habían cerrado. Nos sacan del edificio, vamos a saltarnos todo ese capítulo, y buscamos una nueva sede. En el momento que buscamos una nueva sede, la conseguimos, que es una casa hermosa también, que está en Colinas de los Caobos, frente a Venevisión, está rodeada de verde, es muy plácida, es muy armoniosa. Pero bueno, teníamos que cambiar el perfil, porque de venir de un edificio de 6 pisos, con esos espacios tan grandes, y con esa concepción, aquí tenía que cambiar el perfil en un sentido más intimista. Entonces, se nos ocurrió que las artes visuales, las exposiciones, podían estar en la casa. Entonces, todo el que va a la sede del Ateneo de Caracas tiene que ver, porque sí, las exposiciones, porque se integran a todas las áreas del Ateneo y a las actividades. Si la gente va a alguna actividad, ¿cómo se llama? Si va a un concierto, si va a un recital, si va a una obra de teatro, si va a trabajar en las oficinas, lo que sea. Todo el mundo entra y ve las exposiciones. Y entonces, una de las cosas hermosas que creo que han pasado en esa casa es que se va formando un público, además del público interesado que siempre va a las inauguraciones y va a ver las exposiciones, hay un público que siempre que hay una exposición la ve detenidamente de principio a fin, y es un público ajeno al de las artes visuales. Entonces, es una programación, todas las programaciones son muy dinámicas, las otras, las de música, las de teatro, todo es muy dinámico, varía siempre fin de semana, y las artes visuales permanecen 2 meses, como 2 meses de exposición, 2, máximo 3. Entonces el público ya está acostumbrado a que cuando va para allá hay una exposición nueva y te dan su opinión y se interesan en la otra, y, y creo que ha sido muy positivo en eso. Ahí, bueno, inauguramos con Julio Pacheco Rivas, tuvimos también a Marcos Salazar, tuvimos también a Néstor Maya, tuvimos también a Enrico Armas, a Pájaro. Bueno, hemos tenido, y además muchos fotógrafos, hemos tenido en la fotografía, hemos tenido a Luis Brito, a Carlos Germán Rojas, a Julio Iribarren, a Carlos Lucien. La fotografía, se me olvidó decirles, la fotografía siempre ha estado presente en los espacios cálidos. Y perdonen que retroceda, pero me salté una parte importante en los espacios cálidos. Había una sala que era la antesala a la sala de arte Margot Benacerraf, se convirtió en la sala de la fotografía. Y disculpen que retroceda, pero fue un lapsus. Siempre habían exposiciones, grandes exposiciones de fotografía, y la exposición que inauguró la parte fotográfica era una que se llamaba El Riesgo, que era que los fotógrafos mostraran, el riesgo era mostrar un trabajo en proceso. Entonces, eso fue un acontecimiento porque tomó el piso de arriba y el de abajo. Y después tomamos la antesala a la sala de arte Margot Benacerraf, y siempre había fotografías, siempre había exposiciones fotográficas allí. Igual en esta casa, siempre hay exposiciones de fotografías, siempre le damos cabida a los fotógrafos y a los artistas visuales, o sea, a los artistas plásticos, perdón. Entonces, bueno, claro, ya en esta etapa, última etapa del país, esta posición de Ángel Villanueva fue muy bella. El concepto que hemos aplicado con los artistas plásticos, generalmente los artistas, es que se hace como una especie de mini retrospectiva. O sea, en ese espacio pequeño se tratan de escoger piezas claves que son pasos de una etapa a otra del artista en diferentes etapas.
Entonces se intenta hacer como una mini retrospectiva de cada artista, con eso, con tips, con obras que son fundamentales para el cambio hacia otro lenguaje, otra expresión, etc. Así es que, bueno, Felipe Herrera, esa exposición fue muy conmovedora porque además esa fue la última exposición que él hizo en vida. Y él estaba sumamente emocionado con esa exposición y la familia también. Y creo que lo llenó de un poquito más de vida el haber hecho esta exposición. Estaba muy contento y todos estábamos muy, muy contentos. Así es que digamos que hasta ahora es más o menos esa la historia, el recorrido que hemos realizado, bueno, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, o sea, desde hace 2 años y medio, 3 años no tenemos exposiciones y para los mismos artistas es muy difícil trabajar por toda la hiperinflación que hay. La gente, los coleccionistas también tienen más dificultades para adquirir obras. Bueno, es el camino que todos sabemos y porque es el que caminamos todos los días. Entonces, simplemente pensamos que esto es una etapa que va a pasar, porque la historia nos dice que justamente hay etapas en las que se está más dinámico y hay etapas en que de pronto por la misma situación del país hay otras bajas, pues hay bajones, digamos. Y más el Ateneo que nació en dictadura, pues, y ha pasado ya por 3 dictaduras, la de Gómez, la de Pérez Jiménez y ahora. Así es que no sé si quieren comentar algo, si tú quieres comentar algo, Bélgica. No sé si En alguien realidad creo que si me pongo a recordar esa etapa, eso es una de las etapas felices de mi vida, que son todas en realidad. Dejo decirlo con toda sinceridad. Bueno, aún en las más difíciles siempre uno encuentra una rendija donde meterse hacia la felicidad. Así no. Yo revisando cosas sobre el Ateneo anoche, bueno, no sé, hasta uno se conmueve porque allí se define mi vida en realidad, profesional, digamos, no mi vida personal, porque eso ya venía definido desde 1959, cuando me encuentro con Vidal en la Escuela de Biología. Pero sí, esto, además era algo maravilloso. Esto, ahí hay bullía, la creación, la creatividad, el intelecto, el entusiasmo por lo que todo el mundo hacía. Hasta Eduardo haciendo las merengadas. Bueno, disfrutaba para servirle a uno una merengada y yo peleaba con él porque yo quería que no fuera tan, yo comía mucho, pesaba 58 kilos en esa época y medía unos 66, una cosa de esa. Hoy mido unos 63, he rebajado con todas las caídas y todo. Bueno, entonces, pues, no sé, pasaban cosas, porque esa era la Venezuela de esos momentos, ¿no? Y el Ateneo fue fundamental en el desarrollo, no como generador de cultura o consumidor de cultura, sino también como un espacio donde se instalaba el intelecto, la cultura real del país. Oye, encontrarse todos estos escritores, encontrarse a la República del Este reunida de pronto en el Ateneo, encontrarse a gente que uno veía y le parecía que estaban así, José Ramón Medina, no sé, todo el mundo, y ahí no, además ahí no había discriminación. Ahí entraba tanto los grandes intelectuales como los pichones de intelectuales, que entre eso, bueno, yo no era un pichón de intelectual propiamente, porque ya yo venía de unas lecturas muy estupendas con mi grupo y en mi liceo, en el Fermín Toro, pero era una maravilla, sí, sí.
Y bueno, yo los felicito a ustedes que han seguido por esa onda de no dejar morir. Y bueno, espero que en algún momento se pasen otras cosas, ¿no? Pero hay que Sí, recuperarla. Es decir, los felicito y saben siempre que, que yo soy ateneísta de corazón, de alma, de espíritu, de mente y de todo. sí. Ha sido muy difícil, pero hay que resistir, porque esto algún día va a pasar y ya resurgiremos, Ya, seguro. muchísimas gracias por la Bueno, invitación. Recordar esto que de pronto ahorita cuando termine esto, a lo mejor las lágrimas se me salen de recordar esta época maravillosa para todos en realidad, para todo el que iba al Ateneo. Bueno, no sé, así yo tengo miles de anécdotas, tengo miles de, porque viví varias gerencias, varias administraciones, la de Roberto, la de Eduardo Morreo, la de Ludovico. Entonces, sí, bueno, por ejemplo, ¿qué puedo contar? Por ejemplo, yo me acuerdo que un día yo estaba en la galería y de repente volteo y está Gabriel García Márquez. Y yo, Dios mío, no fue así como una aparición. Y bueno, igual por allí pasaban que sí, Mario Vargas Llosa o tantos otros escritores o artistas, pues es que era un centro de intercambio cultural que era bueno, un hervidero, pues, donde la gente se reunía, compartía, donde se trabajaba, pero también se disfrutaba una cantidad de cosas. Eh, y bueno, ahorita estamos todos un poquito de eso, más aislados, bueno, con más problemas económicos, pero yo siento que ya estamos entrando en una nueva etapa y hay que seguir, hay que seguir. Así que bueno, si no, alguien más, si quiere alguien más hacer alguna pregunta o comentarlo, bueno, entonces muchísimas gracias. gracias. María Luz. Bueno, quita el micrófono, el micrófono. El micrófono, María Luz, no se oye. María Luz Cárdenas, tan Gracias bella que está. por los encuentros que han hecho, Vilma. Excelente, Bélgica, muchas gracias. Verdad que mi primera pregunta justamente aborda lo que dice, bueno, puso Bélgica, y quería saber si de alguna manera, si esa, no recuerdo, si ese recuento está recopilado en alguna publicación, porque esa es la historia institucional de Venezuela, las exposiciones que se hicieron y también como la evolución de la lectura de la obra de arte cuando ya hablaba de los inicios de la curaduría en Venezuela. Si está recogido o lo piensan recoger, porque verdad que ese es un relato extraordinario. Sí, pero una de las cosas que se ha destacado bueno, en estos encuentros, que el primero que lo digo y es muy cierto, fue Leonardo Asparran, es que el nacimiento del Ateneo va de la mano del nacimiento de todas las actividades culturales del país. O sea, van en paralelo, van juntos. Entonces, contar la historia del Ateneo es contar la historia cultural del país, porque era comienzos de siglo y todo fue como un proceso iniciándose. Sí tenemos una publicación, María Luz. Está publicado, este libro lo recopiló María Elena Ascanio, que en paz descanse. Llega como que hasta principios de los 90, pero toda esa parte de los 60, 70, Está esta historia que contó, que relató Bélgica. todo eso que contó en Bélgica está allí en ese libro que nos deben de quedar pocos en el Ateneo, pero si te interesa te puedo buscar uno, porque yo sé que para los investigadores es fundamental, sí. Sí, Bueno, esa es una cuestión, María Luz. Gracias, María Luz, por tus comentarios. Eso simplemente fue una narrativa personal de una experiencia, además, pero que fue no solo para mí, sino para mucha gente fundamental. En 1931, las exposiciones no se llamaban las curadurías, pero se inicia como una especie de curaduría con la selección. Fíjate que está
está Alfredo Bulton, que Ujú. hacía textos en esa época de las exposiciones del Ateneo. Entonces, era un chamo, me imagino, ¿no? Un hombre joven que se inicia también con el Ateneo, y así se inició muchísima gente en el teatro, en la música, en fin, como conferencista. Es decir, había una actividad creativa, creadora, incluso en un ambiente importante. En 1964, con la comisión, entonces se instaura casi oficialmente en la curaduría, porque ellos hacían una selección, se hacía una selección de obras. A mí me tocó, por ejemplo, hacer la selección, no, ir a donde Carlos Raúl Villanueva, ir a los coleccionistas que me decía, me instruía Inocente Palacio, dónde estaban estas obras, ir a donde los artistas a buscar las obras. Y claro, eso fue una experiencia reveladora. Yo dije, bueno, ahí comencé a estudiar Moholy-Nagy, Pevsner. Es una locura maravillosa. Entonces, sí, eso está contado en ese libro, lo que técnicamente te estoy diciendo, pero esta experiencia emocional, por supuesto, esa es mi experiencia, ¿no? Ese es mis recuerdos y parte de mi crecimiento como bueno, como profesional del medio. O sea, allí decidimos que Vidal se iba, yo entonces me iba también, pero yo iba a estudiar, yo planifiqué todo, la cosa en fin, hasta mi vida personal en esa época. Fue muy bello, muy bello. Fuiste testigo, además de fuiste testigo, Testigo y y eso vale protagonista, ¿no? De oro. estos 7 años, 8 años del Ateneo, que el Ateneo creció, es que yo era impresionante. Los cócteles no cabía la gente, pero era tan bello ahí ver a la gente joven reunida con Arturo Uslar Pietri, porque el Ateneo era así como un melting pot. Es decir, ver gente, muchachos que estudiaban teatro y ahí comenzaban a hacer teatro bueno, con hombres como Uslar Pietri, por ejemplo, Miguel Otero, Salvador Garmendia, y todos los grandes del teatro que eran nacidos, eran ateneístas. Pues decirse ateneísta era un valor personal, intelectual. Entonces, eso era importante. Esperemos que seguimos haciéndolo, seguimos siéndolo con ese valor de ser ateneísta. El ateneísta implicaba, dígame, la relación del Ateneo de Caracas con el Ateneo de provincia. Ahí conocí yo todos los Ateneos de provincia y eso me dio pie para escribir el libro sobre la federación, y Romelia Arias como presidente. María Teresa Corilia Rivas y Romelia crean la Federación de Ateneos de Venezuela, que comienza con 3 Ateneos, el Ateneo de Bocoró, con Miriam Zambrano de Urosa, el Ateneo de Trujillo, bueno, esos Ateneos que hacían una actividad impresionante, los visité a todos. Por mi cuenta, a mí no me pagaba nadie eso, pero mi curiosidad, ¿por qué pasaba todo esto? Dígame los salones de artesanía que se hacían en el Ateneo, que eran salones dentro de los bazares, pero que venían maravillas de Maracaibo. Entonces se reunía en Maracaibo todo el grupo con Sergio Antillano, con los grandes críticos, porque estaba Roberto en un primer momento. Después cambia a Eduardo Morreo, que ya no es crítico, sino era un gerente, y luego Ludovico, que era un gran escritor, un gran filósofo, que fue, bueno, y tengo muchas anécdotas de esa época, muy divertidas todas. También fue la primera vez que se hizo el Salón de Humoristas. Claro, con Zapata y todo el grupo, sí, no, bueno, ese recuento es larguísimo. Es larguísimo, es larguísimo. Igual de la fotografía con Burton. Claro. Bueno, yo creo que ya van a ser las 4, creo, no sé, o son las 4, no lo sé.
No, ya pasó, ya estamos prontos a acercarnos a las 4:30. No. María Luz tiene la mano levantada. ¿Quieres seguir hablando, María Luz? Otra cosita, es que Ajá. coincide con que yo estoy haciendo un trabajo de un poco la historia del desarrollo de la lectura de la exposición, de las exposiciones de Venezuela, incluyendo las curadurías. Y la primera exposición de Alfredo Bulton de fotografía fue allí, sus primeras críticas de arte también. Pero hay un momento histórico entre la creación del Ateneo y, bueno, ya existía el Museo de Bellas Artes, que prácticamente la única otra institución fuera del Museo de Bellas Artes dedicada a las artes, institucionalmente, que no fueran las galerías, es el Ateneo. Y me interesa mucho saber cómo, o sea, porque el Ateneo tenía, bueno, las visiones más experimentales, fue la primera también la exposición, primera vez que expuso Francisco Narváez. Quisiera preguntarle a Bélgica, en el momento en que tú estuviste, cómo eran las relaciones con el Museo de Bellas Artes y cómo se fueron modificando después de los del 76, 74, cuando se abrió el resto de los museos, cuando se fundaron los demás museos. Bueno, María Luz, yo te puedo decir hasta el 71, porque yo después ya no tuve relación con el Ateneo, aparte que estuve fuera de Venezuela por 7 años. Entonces, aunque me mantenía en contacto con la revista Imagen, porque yo publicaba las primeras cosas de Diego Barbosa, porque estuve en Londres con él de Serpa, de un grupo de gente que vivía, de artistas jóvenes que vivían en Londres. Entonces pero esa era mi relación. Bueno, el hecho de que estuviese Miguel Arroyo en el Ateneo como un miembro de la Comisión de Artes Plásticas fue fundamental. Miguel fue una pieza clave en el desarrollo de las exposiciones con curaduría de ellos tres y Miguel en especial, porque era director del museo, el genial director del museo, Miguel Arroyo, y Inocente, que era en todo caso, no voy a decir un diletante, pero no, era más de la música que de las artes plásticas. Y Roberto Guevara, que era de la poesía y de la crítica de arte. Entonces, y escribía estupendamente bien. Pero la relación con el museo, muchas de las exposiciones que venían en paquete de fuera de Venezuela, se hicieron en el museo, en el Ateneo, por iniciativa de Miguel Arroyo. Porque él seleccionaba. Saben que muchas veces esos paquetes son una especie de fiasco y él seleccionaba las. Con él aprendí muchísimo. Por ejemplo, saber que seleccionar una exposición a través de las diapositivas podía resultar un horror. Con efecto, le resultó muchas veces a Miguel y me dio unas clases sobre eso. Que bueno, él seleccionó por unas diapositivas que llegaban y cuando llegaron las obras, bueno, era horrible, era una cosa, bueno, hasta a mí me parecieron espantosas. Bueno, pero nada, ya había catálogo, ya había todo. En fin, era una relación muy estrecha. Además, recuerden que esa época todos estos intelectuales se reunían alrededor de una idea que era Venezuela. Esa idea de crear continuar una cultura sin olvidar la historia que fuese bien sólida para nuestro país. Miguel Miguel en el museo y como profesor Inocente desde su tribuna de coleccionista y bueno, y conocedor profundo de la música, que escribió 3 libros sobre la muerte de la pintura de Caballete, otro sobre Schönberg, que es fundamental, y luego Roberto desde otra trinchera, que era su propio saber y conocer y sensibilidad para ver el arte. Pero la relación con
entre el Ateneo y el museo fueron, bueno, yo aproveché mucho eso, porque yo iba mucho, bueno, lo tenía allí, entonces cuando iban a montar una exposición que Miguel dirigía casi todo ese tráfico, bueno, yo iba a ver cómo era cómo era la estrategia de Miguel para hacer varias cosas allí. Entonces aproveché mucho. Personalmente, bueno, creo que fui una de las grandes receptoras de esta actividad en el campo de las exposiciones y de las artes plásticas del Ateneo. Y además después, incluso cuando regresé de Londres y París, entonces me puse a visitar escuelas e ir al interior por mi cuenta, ¿no? Bueno, me parece bien interesante ese trabajo que estás haciendo. Bueno, mire, muchísimas gracias. Bélgica, no sabes el agradecimiento y la alegría de que estés con nosotros. Además, sé que suspendiste un viaje, pusiste un viaje para estar con nosotros. Sí, yo me tenía Eso que haber vale ido a oro. Yo Miami sabía, ayer. sí. No sabes cómo te lo agradezco, de verdad. Bueno, tu aporte ha sido valiosísimo. Que Dios te bendiga, mi amor. Amén. Usted está, mira, de verdad que vales oro, Bélgica. Y quiero Gracias. dar las gracias a todos ustedes por haber asistido. Quiero darle un especial agradecimiento a la Embajada de España, porque gracias a ellos hemos podido hacer estos 9 eventos para celebrar los 90 años del Ateneo de Caracas. Retomamos las relaciones con España después de tanto tiempo. Siempre hemos tenido relaciones culturales desde toda la vida, y retomarlas ahorita es, bueno, es una celebración más todavía. Así es que, bueno, también les sugiero que se inscriban en nuestro canal de YouTube, Ateneo de Caracas, en YouTube, para que, bueno, ahí verán este y todos los eventos a los que hemos desarrollado en estos días y los que seguiremos ofreciendo, bueno, para que consulten, pues. Pero muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vilma. Y felicitaciones por el trabajo que haces. Gracias a ti, Bélgica. Chao.